Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy tenemos a alguien que no teníamos hace muchos meses con nosotros, una experta en brujería. Yo me atrevería a decir que una de las voces con más autoridad del Estado español. Y es ni más ni menos que a Marta Ruescas. Aquí tenemos a Marta Ruescas. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Hola a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Pues encantada de estar otra vez con vosotros. Ya sabes que no me prodigo mucho, pues porque ando bastante ocupada precisamente con mis trabajos con los saquitos y mi brujería querida. Lo sé que haces una praxis mágica, bueno, pues bastante intensa y en ocasiones hasta me atrevería a decir que agotadora. Bien, ¿qué nos trae aquí o por qué traemos aquí a Marta? Pues vamos a hablar de magia. Es un aspecto muy importante en el ser humano y que se está muriendo, se está perdiendo. Pese a que incluso físicos como Jean-Pierre Garnier Mallet están diciendo que estas capacidades humanas no se pueden perder, o incluso antiguas tradiciones que vienen de lejos ya sobre el poder y la fuerza de la magia, que no debe desaparecer. Marta, ¿por qué está desapareciendo la magia? Bueno, ha sido un proceso que viene ya de muy antiguo, desde incluso antes de la Revolución Industrial. Se ha ido perdiendo todo ese conocimiento que teníamos los seres humanos de conexión con esa realidad espiritual en la que tanto empeño tienen los gobiernos y, digamos, el sistema actual en negar su existencia. ¿Y por qué se está perdiendo? Pues hombre, la explicación para mí es que esto nos confiere esa conexión con el mundo espiritual y esa certeza de que existe una realidad espiritual nos confiere a los seres humanos de un poder, de un determinado poder para poder cambiar nuestra realidad. Y por supuesto de no depender de una autoridad, sea eclesiástica o sea gubernamental. Entonces, esa libertad que nos da ese saber o esa sabiduría, evidentemente el poder organizado, el poder no le interesa, no le interesa. Y esa es la explicación resumiendo a grandes rasgos. O sea que básicamente lo que estás diciendo es que están matando al observador lentamente y al no haber observador desaparece el fenómeno. Sí, esa es una teoría que tú y yo hemos tenido la posibilidad de comentar en más de una ocasión, cómo hemos matado al observador, o se le está matando al observador, que era precisamente aquellos que se dedicaban a la magia, a las antiguas tradiciones sagradas que tenían que ver con los espíritus de la naturaleza y con ese reino invisible. O sea que nuevamente la magia lo que tiene que hacer es refugiarse en esos antiguos círculos herméticos en los cuales estuvo refugiada para evitar ser destruida, como ocurrió, por ejemplo, concretamente en el medievo, en el siglo XV aproximadamente, que es cuando hay estas grandes cazas herejes, cuando empiezan las grandes cazas herejes que lo que tratan realmente es de destruir la magia. Sí, destruir Eh, al observador. No, es decir, aquellas personas que eran capaces o que eran conscientes y no necesitaban que nadie les convenciese o necesitaban pruebas de la existencia de ese mundo espiritual, porque los que nos dedicamos a la brujería real, a la verdadera brujería, sabemos que existen, es que es algo que están ahí, es que están ahí. O sea, de hecho, el trabajo tiene que ver con ellos. bueno, vamos a ver. Aquí ocurre una cosa muy extraña en Europa, y es que Europa tiene sus viejas tradiciones muy ricas, tanto en Centro Europa, en Norte de Europa, incluso el Mediterráneo, la antigua cultura griega, también hablaba de su enorme y rico politeísmo, era increíble. Pueblos hasta como los baceos, o pueblos, los celtas, u otros tipos de pueblos que hubo muchísimos en Europa, tenían como una especie de compendio de conocimiento de esa magia. Incluso me atrevería a decir que hasta los cátaros intentaron hacer una fusión entre el cristianismo y la magia, que por cierto fue totalmente reprimida. Yo voy a lo siguiente. ¿Qué hacen las religiones abrámicas del desierto en un lugar como Europa, donde aquí no pintan nada, nos invaden y destruyen nuestras antiguas tradiciones? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible todo esto?
Claro, pues eso es algo que yo también me pregunto, ¿no? Cómo unas religiones que provienen de un desierto totalmente alejado de nuestro entorno cultural, son, pues, con el uso de la fuerza militar y demás, la guerra, pues van penetrando en nuestra cultura y se nombran un poco, digamos, adalides de todas esas tradiciones, por supuesto tergiversándolas, cambiándolas, ya que eran tradiciones que no podían erradicar porque estaban arraigadas en la cultura popular y las convirtieron a su propia conveniencia en los mitos que han llegado hasta nuestros días sobre estas religiones. Bueno, eso también pasó en América, ¿no? Porque América tenía sus antiguos ritos chamánicos, tenían sus deidades, aunque algunas eran un poco Sí, bestias, vamos a decirlo entre comillas, pero otras eran bastante espirituales y otras eran muy claro. evolucionadas y sin embargo fueron literalmente aplastadas, pero aplastadas de una manera brutal también. Con la muerte de, pues de miles de personas que por practicar estas tradiciones antiguas, digamos paganas o politeístas, fueron literalmente asesinados por ello. Porque aquí no había opción, ¿no? Porque, por ejemplo, concretamente en el siglo XVI, por ejemplo, Torquemada, el cardenal Torquemada, en Sí, España, creo que él se hace adalid o es nombrado adalid de la llamada Santa Inquisición sí. y en base a una especie de reglas de que o estás conmigo o estás contra mí, o eres de los míos o eres un hereje, y si eres un hereje ya sabes lo que te va. Creo que aquí fueron 10.000 personas las Sí. que, según algunos datos o algunas fuentes, fueron fulminadas literalmente por este señor y otras 20.000 sufrieron unos daños muy considerables, ¿no? Entre ellos, pues bueno, el premio gordo se lo llevaron los judíos, ¿no? Que aquí los masacraron literalmente, Masacraron, pero brujas se llevaron a un montón, ¿eh? Unas muchas. cuantas, unas No cuantas. tenemos los procesos de Zugarramurdi, por sin ir más lejos, que son los más conocidos. Es decir, aquí ha muerto gente por practicar la brujería. Por mucho que haya ahora unas corrientes últimamente que intenten quitar un poco ese halo siniestro que tiene la Inquisición, que lo tiene y que sigue existiendo. No olvidemos que sigue existiendo. ¿Cómo se llama ahora la congregación? Congregación, creo, para Para la doctrina de la la fe, fe. puede ser. Congregación para la Doctrina de la Fe. Es un eufemismo en realidad, pero bueno, ahí están. Si tuvieran que volver a hacerlo, no lo sé si lo harían o no, pero bueno, ahí están, ahí están. No sé, cuidado, Y es pero siguen que, existiendo. Entonces, sí, bueno, además en Centro Europa creo que el protestantismo fue, o sea, si el sí. catolicismo hizo daño, el protestantismo literalmente arrasó. Eso ya fue demoledor, ¿no? Hay estudios que entre los siglos XV y XVII en Europa se pudieron haber asesinado a 100.000 personas por brujería, de las cuales el 80% eran mujeres. O sea, que es una barbaridad y nadie ha pedido perdón, nadie... O sea, es que acabaron literalmente con la magia de Europa. Claro, es lo que volvemos un poco al principio, es destruir la magia del observador y de Europa y de realmente de todas las culturas ancestrales, digamos, podríamos decir ecológicas, orgánicas, es decir, que respetaban el medio ambiente porque sabían la riqueza que traía a nivel espiritual esa conexión con ese reino de la naturaleza. Entonces fueron destruidas. Incluso hay algún libro muy interesante de un escritor llamado Knut Rasmussen que describe el horror que sufrieron aquellos magos del pueblo inuit, el pueblo esquimal, Del norte cuando de Europa, ¿no? La sí, zona de como Noruega, un más dato, bien. los magos, los Angakuks, sufrieron un gran daño espiritual y físico a medida que la cultura predominante, en este caso era el cristianismo, fue penetrando y destruyendo su cultura ancestral. En estas culturas indígenas, las tradiciones orales y de la tribu, del pueblo, se contaban y se daban y se facilitaban unos canales de conexión con el mundo espiritual, que a los seres humanos pues nos daba una perspectiva muy real de lo que es, digamos, el medio ambiente, la naturaleza, cómo podemos ayudarnos de ella y de sus peligros.
y incluso de nuestro mundo onírico y todo este sistema de conexión que nos fue destruido e incluso, bueno, pues siempre se nos dice que los sueños que son fantasías, que todo eso son cosas de viejas, que son bobadas, y los duendes, las hadas y todos esos seres pasaron a ser adornos de papel de pared infantil, de una habitación de niño y demás. Es decir, Pero vamos a ver, porque según numerosos escritos de la época, los duendes, las hadas y todo tipo de seres de la naturaleza, había gente que los veía, los explicaba cómo eran realmente, incluso con ellos mantenía conversaciones, o sea, eran reales y sin embargo, a medida de que esta invasión se va produciendo, todo este fenómeno desaparece. Oye, Marta, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es Papá Noel? bueno, Esta tradición más bien es una tradición. no es católica, es protestante. Esta tradición protestante de Papá Noel, ¿quién es Papá Noel concretamente? ¿Quién es este señor? Pues yo diría que es el dios Odín de la mitología germánica. El dios El dios Odín. Odín. Sí, 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 sí. Es decir, bueno, claro, hablar de esto pues podría dar a pie a un programa larguísimo, ¿no? Porque es un fenómeno muy complejo, pero cuentan las antiguas tradiciones europeas que en las noches cercanas al solsticio y en las noches que ahora llamamos de la Navidad, eh, se veía un fenómeno que era real. De hecho hay crónicas que hablan de ellos, de que hablan de este fenómeno que era la tropa de Odín. Entonces la tropa de Odín andaba por los aires y gente que la llevó a ver, la vio, y en noches más bien un poco de tormenta, de vendaval, pues escuchaban un estruendo en el cielo que poco a poco se iba acercando hacia ellos y descubrían que no era el mero viento o la tormenta, sino que llegaban a ver entre las nubes grandes ejércitos airados, furiosos, liderados por algún tipo de entidad espiritual que era un individuo alto, a veces era un hombre, a veces era una mujer, y toda esa tradición de cabalgatas que volaban por los aires en esas noches del solsticio, bueno, pues solían traer cosas. Oye, además hubo un personaje muy conocido que las vio, ¿no? Sí, sí, Y no sí, hace bueno, tanto tiempo, hace unos 100 tenemos, años, más o menos. tenemos, sí, por eso lo que hablamos de este poder un poco inquisitorial que tiene ahora la ciencia, negando este tipo de fenómenos, pero tenemos al gran Carl Gustav Jung, que relata como, pues creo que fue en los años 30, no tengo el dato ahora mismo a mano, él se hizo construir una casa junto al lago Zurich, en Suiza, que la llamó la Torre Bohlingen, y en esa torre él tuvo la experiencia una noche de estar escribiendo a altas horas de la madrugada y escuchar pues una música y una algarabía que venía por el bosque. Dijo, bueno, ¿quién está armando este jaleo a estas horas, no? Y se asomó a la ventana y vio pasar o que se acercaban a la torre, pues un extraño ejército de personas que venían tocando una música, con ruidos de trompetas, de tambores. Se quedó muy extrañado y bastante perturbado por esta visión, y al día siguiente le preguntó al guardés de la finca si había visto algo raro aquella noche, y el hombre se quedó así un poco callado y dice, no, raro no, quizás se refiere a usted a que anoche vio a la tropa de Odín. Es decir, A la tropa de Odín. Vio a son Papá Noel, tradiciones que ¿no? están ahí, claro. Entonces, estas tradiciones, bueno, es claro, es muy complejo, es imposible que lo pueda resumir porque recogen muchas tradiciones, no solamente una, pero digamos que en esencia eran o bien avisos o presagios de muerte, o no, o eran también simplemente advertencias, la visión de estos fenómenos, o incluso cuentan como algunos ejércitos que llamaban femeninos, que también se veían femeninos, traían regalos a los niños, que yo creo que se adentra mucho ahí, ¿no? Eran unos espíritus que llaman los germanos las Disir, que traían regalos a los niños. Bueno, Y vamos esto a ver, aquí, viene de ahí. vamos a ver, hay una cosa muy interesante. La astrología es el padre de la astronomía.
Sí, y la astronomía ha matado a su padre. La química tiene otro padre que se llama alquimia, y la química ha matado a su padre. sí, La medicina también tiene su padre, como por ejemplo puedan ser los nigromantes o los la chamanes. espagiria, los chamanes. Es decir, también ha matado a su padre. ¿Por qué este fenómeno de destruir a tu padre y renunciar a él por estas nuevas disciplinas científicas? Porque prácticamente todas las que existen en la actualidad tienen un contexto histórico Ujú. dentro de lo que es la antigua magia y los antiguos rituales existentes, sobre todo en Europa principalmente. ¿Qué interés hay? ¿Por qué? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Tal vez magos negros que quieran quedarse el poder? Las propias élites que están gobernando ahora mismo este mundo y que nos están llevando a una destrucción de toda nuestra cultura y de las culturas ancestrales y del medio ambiente, realmente saben de la existencia de estos secretos, de esta relación con el mundo espiritual, y ellos la practican, por supuesto. Ellos te lo están negando, pero ellos son los primeros que la practican, porque eh, trabajar con este tipo de fuerzas, las puedes trabajar para... Existen fuerzas oscuras con las que ellos trabajan y existen fuerzas luminosas que son con las que otras personas trabajamos, que son aquellas fuerzas que dan armonía y traen esos regalos divinos, ¿no? O sea que estamos ahora bajo el influjo o estamos bajo una especie de conjuro maligno en el cual nos han Sí, embarcado a todos y quieren acabar y destruir con aquello que muchos apreciamos y que sabemos que de ahí emana nuestro poder divino. sí, ¿Tú crees que vivimos en una sociedad que estamos bajo el influjo de algún poder maligno que astutamente se ha hecho con todo el control económico, con todo el claro. control político, con todo el control mediático y que nos está intentando... Yo estoy convencida, porque realmente la ciencia, si se llama ciencia, debería de estar abierta a todo tipo de, digamos, de eventos que puedan pasar y simplemente observarlos y tomar buena nota de ellos y abierta a la verdad, sea cual sea la verdad. Pero resulta que hay unos negacionistas que están negando todos estos fenómenos y que no obedece a la razón, sino que simplemente digo, son gente falta de entendederas o que están bien pagados por ese poder. Bueno, es que la ciencia muchas veces actúa como una religión, ¿eh? Eso ha pasado en la historia, en la Sí, época ilustrada, en fin, sí, quiero decir, ha matado a todo lo que era el corpus espiritual, lo ha matado totalmente con ese racionalismo que en ocasiones ha llegado a ser hasta brutal. O sea, que a alguien no le interesa que fuera de sus círculos se cree abundancia, eso riqueza es. y prosperidad. Y cuando me refiero a abundancia, por ejemplo, me refiero incluso a una larga y próspera vida, ¿no? Es como que alguien dijera, usted no tiene que tener una larga y próspera vida, sino que cuando llegue sus últimos días y deje de ser productivo, lo que tiene que hacer usted es marcharse Bueno, ya al otro lado. lo ha dicho Christine Lagarde, que vivíamos mucho tiempo. Pues señora, comienza dando este ejemplo. Claro, Sí, porque no es una niña, además, esta no por mujer. eso. Si está diciendo que le molesta que vivamos tanto, pues señora, comience usted dando ejemplo. Bueno, voy a contaros algo con respecto a la magia. Marta lo conoce bien. Es un ejemplo muy curioso que es real. Bueno, pues el judaísmo tiene unas antiguas tradiciones mágicas muy poderosas y muy fuertes. Marta lo estudió muy bien, ha estado años estudiando la cábala y por supuesto el conocimiento existente dentro del mismo. Tú conoces bien todas estas cuestiones y el poder que tiene bueno, pues esta religión con respecto al acceso a ciertas partes. Y una de ellas, concretamente, la efectuó un señor que se llama Yigal Amir. Yigal Amir es un rabino judío, muy poderoso, muy importante, con una gran influencia dentro de lo que es Israel. Entonces, este señor discrepaba con respecto a las políticas que llevaba pues hace ya más de 20 años un primer ministro que fue Isaac Rabin, ¿no? Isaac Rabin
emprende unas políticas de paz, esto no le gusta a Yigalamir, y decide emprender un ritual mágico, parece ser contra Isaac Rabin. ¿Sabes de lo que estoy hablando, no? Del Pulsa Denura, Sí. ¿no? Creo que conoces quizá tú más este tema, pero sí conozco lo que estás hablando. Bueno, pues lo que hace Yigalamir es que coge un autobús, mete a 40 rabinos también con bastante power, los lleva a un cementerio. El cementerio tiene, como tú bien sabes, tiene un significado muy fuerte dentro de lo que es el judaísmo. Los mete en un autobús, se los lleva a un cementerio y ahí ejecuta un ritual muy complejo, porque creo que el Pulsa Denura es un ritual que requiere una cierta complejidad. Su traducción sería algo así como el látigo de fuego, una especie de invocación a los ángeles de la destrucción, ¿no? Invoca a los ángeles de la destrucción en 1995, y en noviembre de ese año lo que ocurre es que Isaac Rabin sufre un atentado y es asesinado, curiosamente, por un judío. O sea, desaparece Isaac Rabin de la escena. Ocurre algo curioso unos años después, concretamente unos 10 años después, y fue en el año 2005. En el año 2005, por entonces creo que el primer ministro Ariel Sharon también estaba llevando unas políticas que no convencían demasiado a ciertos círculos mágicos dentro de lo que es el judaísmo. Y entonces tiene un gran problema este primer ministro, y es que sufre un infarto cerebral. Se dice y se cuenta que a Ariel Sharon también le hicieron el Pulsa Denura. Como vemos, la magia tiene poder. Además, es una cosa curiosa, ¿no? Que decían, lo importante es que cuando se hace este tipo de ritos, sobre todo los peligrosos, los que son para destruir, es que se tiene que enterar el afectado, ¿no? Tú le avisas al afectado y el afectado tiene un periplo que sabe que hay una cuenta atrás sobre él. Vamos a centrarnos en algo mucho más bonito y mucho más interesante. Marta, es preciso revivir la magia. ¿Cómo podemos hacer para que el mundo recupere su magia? Porque además es que se mató la magia y entramos en una crisis hasta económica. ¿Cómo podemos hacer para recuperar la magia perdida? Pues yo diría a la gente que practique todo aquello que le sitúe en un ámbito no tan material, no tan materialista, sino que entre en su propia dimensión espiritual. Como existen muchos caminos espirituales, yo le sugeriría a la gente que cada cual busque el suyo, el adecuado. Simplemente ya en ese periplo de buscar cuál es su camino, se van a empezar a descubrir cosas sobre sí mismos y sobre esa realidad invisible que existe y que tanto tiene todavía que aportarnos. Yo no creo que se la pueda matar a esa magia, simplemente creo que se está matando la creatividad de las personas, su dimensión espiritual. Sí, estoy de acuerdo. Además, fíjate que hay una frase muy reveladora de Gandhi, que decía Gandhi: un país espiritualmente elevado es ingobernable, porque sabe que la gente es más difícil de engañar. Claro, cuando tú empiezas a comprender cómo funciona el universo, pero de verdad, no como lo que te cuentan, con esas cosas, esas explicaciones que realmente no explican nada, cuando tú empiezas a comprender cuáles son las leyes que operan en el universo y en nuestro mundo, sabes que no debes de infringir ciertas cuestiones y intentar hacerlas bien para que precisamente esa magia y esa realidad te otorgue abundancia, te otorgue Sí, no. felicidad. Quiero hacerte otra pregunta ya para Ellos lo terminar. saben. Sí, no, adelante. Sí, no, decía que ellos lo saben y precisamente estas personas que, bueno, por llamarlo, no sé si son personas o qué son, que nos gobiernan, lo saben y tienen mucha abundancia. Ellos nadan en la abundancia. ¿Por qué? Porque conocen este tipo de cuestiones. Solo que ellos lo aplican, digamos, utilizando fuerzas no muy positivas.
Hombre, desde luego los Rex Mundi actuales no son precisamente los presidentes que están sentados o ministros que están sentados en las carteras de los países. Los que realmente gobiernan este mundo son unos lobbies, unos poderes empresariales y unos poderes económicos brutales que no se someten a ninguna democracia, y esos son los que realmente en muchas ocasiones pueden hacer ponerse de rodillas hasta el hombre más fuerte, y aquel que no se somete ya sabemos cómo acaba. Y si no, mire usted el ejemplo de Olof Palme, entre otros. Te voy a hacer una pregunta muy directa. Vamos a ver, tú eres bruja, llevas desde niña practicando la brujería, versando sobre ella, tienes un inmenso acervo y conocimiento sobre la misma en diversos idiomas, pues es curioso que tiene una increíble biblioteca en alemán, en inglés y en castellano. Y ¿realmente las brujas son tan malas o no son tan malas? Porque creo que incluso eran muy queridas en las comunidades en las cuales desempeñaban su labor, ¿no? Tiempo antaño. Yo creo que eran personas, o somos personas que tenemos cierto conocimiento de ese mundo espiritual y que siempre hemos trabajado por la comunidad, sea tu barrio, sea tu pueblo o antiguas tribus, herederas de ese conocimiento y siempre buscando la armonía de aquellas personas que te consultan. Y precisamente por ese poder que quieren controlar, pues se nos tachó de, incluso pues se inventaron esos cultos que llaman a Satanás, que es un invento de esas religiones abrámicas. Esa figura en la brujería no consideramos que exista. Consideramos que existe el mal, porque es evidente. El mal está ahí, está operativo. Pero no, las brujas no creemos en una entidad llamada Satanás, vamos, eso es un cuento. Es un cuento chino, aunque más bien me atrevería a utilizar otra palabra, claro, porque vosotros existíais, pero no existía Satanás en su día. O sea, Satanás empieza a existir cuando llega el abramismo a Europa. Sí, ya la Inquisición es la que empieza a fabular con este tipo de cuestiones y todas las deidades paganas se convirtieron en demonios. O sea, pero eso ocurre en todas las conquistas, ¿no? Oye, yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, aquí hay una cuestión que voy a dejar en el aire. Si el cardenal Torquemada mató a 10.000 personas y dañó a otras 20.000 directamente, y de esas 10.000 personas, bueno, la verdad es que el premio gordo se lo llevaron los judíos, que les dio muy duro. Terrorífico fue. Fue terrorífico, contra ellos les hizo de todo. Horrible. ¿Cómo es posible que haya calles homenajeando la figura de un genocida? Sí, bueno, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, aquí en Valladolid, hay una calle bien grande dedicada a Torquemada. Pues yo creo que aquí tenemos la respuesta de que quienes están en el poder ven con cierta satisfacción este tipo de actuaciones y no hay más que leer la biografía de ese tipo o de ese ser, porque persona no era, la hazaña y la psicopatía que tenía, el cómo disfrutaba torturando y cómo ideó incluso métodos como le perturbaba la visión de la sangre, o sea, ideó métodos de tortura donde no hubiese sangre. Lo ideó él, se dedicaba a hacer eso es un psicópata, pero de manual de Robespierre. Es un psicópata y tiene calles. Bueno, pues te das cuenta de qué tipo de instituciones siguen hoy en día en el poder, ¿no? O sea, sí, porque calles hay en Madrid, de donde tú eres de Madrid, hay una calle en Madrid y hay una calle en Valladolid, de donde yo soy, sí. Efectivamente hay 2 calles en España, no hay más, creo que no hay más. No sé, ni siquiera en la ciudad de Torquemada existe la calle de Torquemada. Pero en ciudades como Valladolid y Madrid hay una calle que se llama Torquemada, y concretamente la de Valladolid es casi una avenida, ¿eh? O sea, es una pedazo de calle, ¿no? Es un poco demencial, ¿no? Que le pongan en la calle a un psicópata, a un asesino. Entonces dices, bueno, pues... Es como que se la pusieran a Iván el Terrible o cosas así, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Oiga, mire usted, ese señor tuvo su papel histórico, pero tampoco es un papel histórico como para ensalzarlo y homenajearlo. Claro, ha habido dictadores sanguinarios a los que no les ponemos calles, porque es de mal gusto. Bueno, pues no sé por qué este señor tiene calles. ¿No? Sí, ¿no? Bueno, Marta, ha sido fantástico hablar contigo. Es fantástico tenerte con nosotros. Yo con Marta he hablado infinidad de ocasiones. Una mujer que tiene una vasta cultura en muchos ámbitos y muchos aspectos. Aparte que te aporta, hablas con ella y empiezas a
a enlazar, encajar, entender, comprender. Es una mujer con una gran cultura, una mujer que ha hecho el bien a muchísima gente, ya lo he dicho en algún vídeo, si ustedes vieran el archivo que tiene de sus trabajos mágicos y las respuestas positivas que ha encontrado en la gente, bueno, se sorprendería. Es una colaboradora del Mundo Desconocido, alguien muy especial. Marta, gracias por tenerte aquí con nosotros y esperamos que estés en otra ocasión para hablar de esos temas tan interesantes. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, felicitar a todo el mundo estas fiestas, que lo paséis muy bien y paz para este mundo. Paz, riqueza y abundancia, que en suma es lo mismo. Lo dejamos en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.